Vamos a repasar algunos de los conceptos inclusivos que estuvimos viendo. Empezamos con el planeta Tierra. Distinguimos una de sus esferas, la biosfera. Dentro de esta biosfera vimos que en realidad no era uniforme y que podíamos encontrar diversidad en cuanto a climas, en cuanto a suelos, a temperatura. Y entonces aparecen los biomas. Y dentro de estos biomas tampoco existe esa homogeneidad y para poder estudiarlos hablamos de los ecosistemas. Ahora, si nosotros repasamos, vemos, buceamos dentro del diseño curricular, nos vamos a encontrar que el concepto de bioma y el concepto de ecosistema no aparecen como tal. Nos van a aparecer conceptos como, por ejemplo, ambiente, medio, entorno, paisaje. Entonces vamos a tratar de buscar un nexo entre estos conceptos que nosotros estuvimos viendo y los que nos aparecen dentro del diseño curricular. Vamos a empezar por el último, que es paisaje. Yo se los había mandado como una actividad. Vamos a volver a traer el paisaje del estero de Libera famoso y podemos repasar algunos de los términos inclusivos. Acá distinguimos parte de la hidrosfera, parte de la atmósfera, parte de la geósfera en este suelo. Vamos a ver la parte de biosfera porque tenemos a los seres vivos, tenemos plantas, tenemos animales. ¿Qué pasa entre la diferencia del paisaje y del ecosistema? El paisaje es una instantánea de ese ecosistema. Yo lo puedo observar, lo puedo describir y puedo suponer un montón de cosas que no la puedo constatar ni vivenciar. Por ejemplo, yo no sé si hay viento, podría verlo si en la imagen hay algún tipo de movimiento en particular, no puedo saber la temperatura, la puedo deducir por la ropa que tiene la gente, no puedo saber cuál es la temperatura del agua, si abajo de esta agua hay pececitos, puedo suponer que sí, pero no los veo. Con lo cual, siempre para poder describir qué pasa en ese lugar, es importante poder observar de algún modo a través de un video, en nuestro caso, si no lo podemos hacer en forma vivencial, eh, cuáles son los vínculos y las relaciones que se establecen dentro de ese ecosistema. Entonces, ¿qué pasa con el trabajo en el aula? Muchas veces nosotros les hacemos llevar a los alumnos un paisaje. Bueno, obviamente que es el recurso que tenemos para poder trabajar, pero también sería interesante, en la medida de poder contar con el recurso, de poder mostrar qué cosas ocurren dentro de los elementos que están en ese paisaje. No nos vamos a despedir mucho porque dentro de un rato los vamos a traer de vuelta. En cuanto a medio, entorno, ambiente, en realidad todos más o menos tratan de definir lo mismo. Después vamos a distinguir componentes de ese ambiente. Ahora, ¿qué pasa entre estos y el ecosistema? Si yo, vamos a poner la lapicerita si no lo escribimos, si yo a este medio, a este entorno, lo vinculo con los seres vivos, lo que obtengo es un ecosistema. Es decir, el vínculo y las interrelaciones que ocurren me van a definir, digamos, a este ecosistema como las interrelaciones entre quienes van a ocurrir. Los seres vivos y
el entorno o el ambiente. Ahora, voy a tener relaciones que se establecen entre estos dos elementos importantes, pero también las relaciones que se establecen entre los seres vivos entre sí y las relaciones del propio entorno. Bien, entonces estas interrelaciones me van a determinar que los ecosistemas son dinámicos. Bien, el ecosistema presenta cambios, no siempre es el mismo. Hay cambios de los ecosistemas que son cambios de tipo cíclicos, cambios que son estacionales, es decir, un mismo paisaje que va variando si yo considero distintas estaciones del año. Si lo analizo desde las interrelaciones, bueno, seres vivos que en determinada época del año comen un alimento y en otra época se alimentan de otra cosa. Pero también puedo llegar a tener cambios que son lineales, esos cambios que son en muchos casos azarosos, porque por ahí tienen que ver con algo no previsto, una erupción volcánica, una inundación, un incendio, y eso hace que es un cambio que no está, digamos, determinado por las condiciones ambientales del lugar, y eso lo vamos a llamar después, más adelante por ahí lo vamos a describir, tiene que ver con lo que se llama sucesión. Entonces muchas veces ese ecosistema logra restablecerse después de un tiempo y volver a contar con las características que tenía antes de esa inundación, antes de ese incendio. ¿Cuáles podemos encontrar o qué tipo de ecosistemas podemos encontrar? Acá tenemos una imagen en donde vamos a tener distintos tipos de ecosistemas. Ecosistemas que están dentro del ambiente terrestre, entonces vamos a tener, en este caso fíjense, dice desiertos, selvas, bosques, matorrales, que son los nombres que teníamos como biomas. Entonces, o son biomas o son ecosistemas. Bueno, es que dentro del desierto vamos a tener un ecosistema desértico dentro del bioma desértico. A eso se refiere la clasificación. Vamos a tener otros que son mixtos. ¿Por qué? Porque van a tener parte de tierra y parte de agua, y los que son netamente acuáticos como ríos, lagos y mares. Estos ecosistemas, en cuanto a su diversidad, vamos a ver si podemos hacer un cuadrito de clasificación de ecosistemas. Entonces, esa sería una manera de clasificarlos. Los ecosistemas, entonces, por un lado tenemos los que son terrestres, acuáticos, y después están los mixtos, que también los podemos poner dentro de un nombre que se denomina de transición, es decir, cuando yo considero la costa, en cuanto a la playa, por ejemplo, una costa marítima o la costa de un lago, esto es teniendo en cuenta un criterio como la ubicación. Otro criterio que podría tener para clasificar a los ecosistemas es, por ejemplo, el origen de esos ecosistemas. En cuanto al origen, podría tener ecosistemas que son naturales y ecosistemas que son humanos, es decir, donde el hombre hizo alguna intervención. Algunos textos también incluyen dentro de esto a los ecosistemas artificiales, que serían aquellos que están totalmente construidos por el hombre. Vamos a poner un ejemplo. Volvemos a nuestra imagen. En este caso, yo podría decir, si el hombre está por acá, está transitando, podría considerar que este ecosistema
es humano. El hombre está interviniendo y haciendo alguna modificación. Y si considero este ecosistema, que podría ser una pecera, es un ecosistema porque hay una interrelación entre seres vivos y el entorno, pero está totalmente construido por el hombre. Naturales, bastante pocos, el hombre se ha metido en cuanto lugar pudo, así que pero algunos encontramos. Y también podríamos considerar el tamaño. Obviamente que este tamaño siempre es relativo a lo que yo considere. Entonces podemos tener ecosistemas grandes, macroecosistemas, o podría tener ecosistemas más pequeños. Y entonces podría tener que, si yo considero, como muchos textos, eh, al, eh, a los esteros de Libera como un ecosistema, sería un macroecosistema. Y si considero una pecera, sería un microecosistema. Siempre es muy relativo los elementos que tenemos en cuenta para clasificarlos en cuanto al tamaño. Y otra de las cosas que hablamos dentro de los ecosistemas son los factores que lo integran. Nosotros habíamos hablado de los seres vivos y el entorno y no le pusimos el nombre de factor. ¿Cuándo llamamos un factor del ecosistema? Cuando eso que yo considere, el ser vivo, por ejemplo, o algún elemento, interactúe o pertenezca o forme parte de estas interrelaciones, intervenga en ese ecosistema. Si vamos a suponer, volvemos a nuestra imagen, si estos señores que están acá pasaron por el ecosistema y no le hicieron nada, yo no puedo considerarlos por ahí como factores del ecosistema. ¿Formaron parte del paisaje, de la instantánea? Sí, pero son factores de ese ecosistema y no lo sé si son frecuentes, asiduos a ir a ese lugar y van a pescar y van a hacer cosas y modifican. Bueno, ahora si pasaron y no hicieron absolutamente nada, habría que pensarlo. Estos factores entonces los vamos a clasificar en lo que se denominan factores bióticos y factores abióticos. Dentro de los factores bióticos consideramos a los seres vivos, animales, vegetales, pero también a los microorganismos y a los restos de estos factores. A ver si podemos mejorar ese cuadrito y entonces podemos poner entonces que estos factores van a ser factores bióticos y factores abióticos. Como factores bióticos consideramos entonces a los seres vivos, dentro de ellos plantas, animales, microorganismos y tenemos que incluir a los restos. Lo pongo con otra letra porque siempre nos olvidamos de incluirlos. Entonces, si hay un animal muerto, un tronco, hojas que se secas, mientras que formen parte del proceso del ciclo de la materia, los consideramos como factores bióticos. Y dentro de los factores abióticos consideramos el agua, el suelo, el aire, las rocas y todo lo que va a ser
al entorno o al ambiente. A todos estos los denominamos biocenosis. Y a estos, lo vamos a poner acá, otro nombre que recibe es el nombre de biotopo. Bien, entonces cuando esta biocenosis y este biotopo se vinculan, es donde podemos considerar y hablar del ecosistema. ¿Qué es lo que sucede cuando yo tengo, por ejemplo, volvemos a nuestra imagen, no esta, sino esta? Ahí está, cuando volvemos a esta imagen, ¿qué me pasa con, no sé, el barco, la caña de pescar? ¿Dónde lo pongo? ¿Es un factor biótico o es un factor abiótico? Esa sería una de las ideas para pensar. En realidad no es ni uno ni el otro. ¿Por qué? Porque yo estoy hablando de ecosistemas humanos. Cuando yo hablo de ecosistemas humanos, aparte del factor biótico y aparte del factor abiótico, debo incluir otro factor que sería el factor cultural. Y este factor cultural está relacionado con los ecosistemas, tanto humanos como artificiales. Entonces, no me entran dentro de factores bióticos ni de factores abióticos. Muchas veces encontramos como actividad para los alumnos, bueno, el aula es un ecosistema, sí, genial, es un ecosistema. El pizarrón es, o las sillas son elementos abióticos porque no tienen vida. Bueno, eso es lo que me significa el término abiótico, pero no es un factor abiótico porque estos factores abióticos son naturales de un ecosistema natural. Dentro de un ecosistema humano obviamente tengo factores abióticos. Si yo armo una pecera, el agua es un elemento abiótico, pero el cristal de la pecera es cultural. Bien, entonces esto es importante para cuando nosotros diseñamos nuestras actividades y cuando evaluamos las actividades que quizás nos propone un libro o un manual. Bueno, después seguiremos en otro video con el tema de los ecosistemas.